A esta hora de la noche es el momento perfecto para Ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Muy buenas noches, queridos auditores, auditoras, streamers que nos ven por Agricultura TV y que nos escuchan por la 92.1 y en varios diales a lo largo de todo Chile. Diales, no diálisis, diales. Tengo aquí a mi lado, de partida saludar a mi gran amigo Cristian de la Fuente, conectado desde México, siempre haciéndose un espacio a pesar de días muy bullados y de mucha obra de teatro. Exitosa obra de teatro que está haciendo en México, pero tenemos acá al lado... Gracias a Dios, compadre. Y tenemos acá al lado a un tremendo invitado, un invitado que costó, pero lo logramos, como se dice en televisión, gracias a un esfuerzo de producción. No, pero cuesta invitarlo porque es un señor muy ocupado, que hoy día está en varias cosas, y tenemos aquí a mi lado al gran doctor Héctor Valdés, cirujano plástico, escultor chileno. Hoy viene a hablarnos también de cirugía, pero nos viene a hablar sobre toda esta trayectoria que ha tenido como escultor, con grandes hitos en el corto plazo, con grandes hitos. Ha participado de varias exposiciones, el autor de la exposición Grandes Personajes de la Historia Naval, que creo que es la última, Doc, ¿no? La verdad es que es una muestra itinerante que ha recorrido ya muchas ciudades en Chile. Ya llevamos prácticamente 10 ciudades: Valparaíso, Mejillones, Iquique, Temuco. Y bueno, la verdad es que yo creo que todavía le falta un recorrido, porque Chile es muy largo y el plan es efectivamente que la gente joven disfrute un poco de revivir la historia de una forma mucho más visual, y también ilusionarnos y también inspirarnos con personas que incluso en momentos de guerra y también en momentos de paz han tenido tanta entrega por el país y por sus pares, que han salvado la vida en naufragios y han muerto ellos. Entonces la verdad es que es una exposición que inspira con la gente que representamos. Qué bueno, bienvenido don Héctor Valdés a este programa, a este humilde programa. Y bueno, aquí vamos a hablar de todo un poquito, vamos a hablar también de lo que ocurre en términos de cirugía plástica masculina, que también es algo que nos convoca nosotros como programa dirigido al mundo masculino. Cris, tienes acá al doctor, pregunta lo que quieras, amigo. ¿Qué me tengo que operar, Doc? Esa es la típica pregunta que le hacen todo el mundo, ¿cachado? Llegan así, lo ven y le dicen, ya Doc, ¿qué me opero? La nariz, ¿qué me levanto? Todo el mundo le debe preguntar lo mismo. No, pero yo le quiero preguntar, ¿cómo está, doctor? Gusto de saludarlo. Gracias. Doctor, tenemos acá el cuerpo como escultura, que es uno de los temas que queremos tocar desde como iniciando el capítulo de hoy. El cuerpo como escultura, yo me acuerdo en alguna entrevista anterior, usted contaba que desde niño tenía la afición por el dibujo, la afición por el cuerpo humano. Por las manualidades. Por las manualidades. Sí. Cuéntenos un poquito cómo parte esto de la escultura, cómo se desarrolla. Siempre me gustó la manualidad, justamente, y lo que pasa es que sucedía que aparte de esta, habilidad, también tenía buenas notas, y entonces, bueno, siempre a uno lo empuja. Siempre dice que cuando a veces un adolescente, ¿no?, en casa quiere estudiar, que sea mejor músico, y dice, no, ¿cómo estudiar eso? Es inseguro, estudia una carrera tradicional, y en esa época era eso todavía más fuerte. Entonces al final me empujó mi familia a estudiar medicina, y después busqué, porque la medicina es dura en cuanto a la enfermedad, etcétera, busqué algo que también tuviera que ver con manualidades. Y ahí finalmente, afortunadamente, descubrí la cirugía plástica, que tiene mucho toda la manualidad que pueda tener la medicina, la cirugía, pero aún así siempre quedé con eso, ese área pendiente. Entonces ya llegó un momento que, pasados los 50 y tantos años, decidí hacer un curso en España, oficial, de escultura, para tener herramientas técnicas de esto. Y estuve 2 años dedicado 6 horas diarias a esto. Harto. Moví consultas, cirugías, viajes, etcétera, y conseguí sacarlo adelante. Y era desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, así que moví todo para la tarde mi actividad profesional. Y bueno, como uno ya tiene un recorrido y unas facilidades también, me sorprendió lo rápido que comencé a incursionar en esto. Y justamente en ese momento vino después el estallido social, y decidí
hacer un homenaje, un poco un reconocimiento a esas instituciones que siempre en algún momento había gente que quería casi cambiar hasta la bandera, el himno, disolver Carabineros. Entonces yo dije, voy a pertenecer a una institución, ingresé a la reserva de la Armada. Y hice mi primera escultura de Prat, que hay muchísimas por Chile, la verdad es que quedó fantástica, la regalamos a la Escuela Naval. Y después comencé a hacer otras que empecé a regalar a algunos de mis compañeros de formación. Y bueno, y esto se transformó después en un mayor estudio también de la historia de la Armada de Chile y en parte también de la Guerra del Pacífico, donde como médico también siempre me ha conmovido mucho la infancia, por eso varias de mis exposiciones y mis esculturas tienen que ver con niños. Y ahí viendo estos niños que se enrolaban en esa época con una ilusión enorme y eran parte del ejército, de la Armada, y que, claro, para ayudar, ellos ayudaban, eran el corneta, el tambor, el que llamaba, que se iba a formación, sí. Pero claro, eso es en época de paz, pero a veces se desenlaza un conflicto y están en medio del fragor de una batalla, y hubo niños absolutamente que al final tomaban una escopeta o una carabina o un rifle, y terminaron envueltos y también heridos y muertos y mutilados en las batallas que hubo navales que tuvo Chile. Y entonces hice un homenaje a ellos y hice varios personajes que son los grumetes, a estos niños, y son unas esculturas que invito cuando tengan oportunidad o sepan de esta exposición, porque conmueve la entrega de niños que a veces están hoy día con tanta felicidad que todos tenemos en muchos aspectos, pero que hemos tenido mucha gente a la cual tenemos que realmente rendir cierta memoria y ciertos honores. Y en general mis exposiciones y mi arte en general se inspira en algo que queremos mantener y recordar en cuanto a la memoria. Por eso está la exposición de los héroes digamos, de la Armada, personajes también de paz que en algunos momentos han tenido naufragio, han ayudado a sus colegas, se han ahogado por salvar otros compañeros. Y también tengo otra exposición que habla de los niños olvidados. De los niños olvidados, sí. De esa me acuerdo perfecto porque estuve en esa exposición. Claro, y mañana, de hecho, se da algo muy, muy bonito porque la vamos a presentar en el Centro Penitenciario el Mayor de Chile, que está en Valparaíso. Okay. Porque hay una actividad mañana justamente hablando de reinserción, porque tenemos que resolver muchas cosas. O sea, el arte para mí también es como la música. Hay música de mí que llama la atención de temas sociales, etcétera, o las películas, el cine. Esto es un arte en general visual. Y mañana hablamos justamente porque tú sabías que en muchos centros penitenciarios, la mitad de las personas que están ahí recluidas de libertad fueron niños que estuvieron en ese nave. Entonces, tenemos un problema de sociedad que estamos resolviendo muy mal. Nos quejamos de la violencia en las calles, pero esto no basta solo con aprender a una persona, sino que hay que ir mucho más atrás, hay que ir a su infancia, y el Estado tiene una deuda enorme porque lo estamos haciendo muy mal. Familias que no pueden, digamos, mantener a sus hijos, el Estado debería tener una acción seria pero positiva, reingresarlos, ponerlos en familias de tuición o de adopción, darles cariño y amor a estos niños, y ahí parte este odio que tiene hacia la sociedad de las personas que terminan infringiendo la ley. Y por eso se ve ese nivel de violencia. Bueno, Cristian tiene una historia particular, digamos, de gente joven con un nivel de violencia enorme para poder quitar un auto, robar una joya, robar cualquier cosa, pero en el fondo lo hacen con un nivel de violencia enorme, porque bien lo que dice usted es muy cierto. Vienen con un resentimiento muy, muy propio, muy nativo, muy desde chicos. Y eso yo creo que los hace ser también, creo yo que eso se ve reflejado en el nivel de violencia que vemos hoy día, que antes no existía. Para robar algo menor, digamos. Así es. Un acto violento es inaceptable, y tristemente estas personas tienen que estar, digamos, marginadas de la sociedad, porque no se puede aceptar pero una vez marginadas hay que buscar la forma de reinserción de esta persona en una sociedad, digamos que respete. Y eso es lo que se ve mañana. Mañana van a haber como 30 presentaciones de distintas pymes para que ayuden a esta gente a estudiar peluquería, a ganarse el trabajo de forma digna y con orgullo personal, ¿me entiendes? Microempresas, etcétera. Pero eso hay que ir mucho más atrás, y mi gran crítica es que estamos en Chile con una educación realmente que se ha enfocado
a que prácticamente todo el mundo tiene que tener una carrera universitaria, pero hoy día cada vez más tenemos, hablando de todo, desde digamos, periodismo, abogados, ingenieros comerciales, todo gente sin trabajo porque no hay ingenieros, porque no hay industrias prácticamente en Chile, hay muy poca producción. Entonces, yo creo que y hay falta de ética, que es lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que los colegios deberían orientarse en general a fomentar muchas horas a la semana para que cada persona sepa, si no estudiase nada más después de terminar cuarto medio, hacer una mínima actividad esencial, saber hacer mermelada, galletas, bizcocho, trabajos manuales, cuero, trabajar la piel, saber coser una camisa, o sea, hoy día todo es importado en Chile y resulta que estamos malgastando un dinero y un potencial humano que la gente si no tiene un trabajo de escritorio, pareciera que no tiene trabajo, y resulta que Chile es un país que se está desapareciendo, como mucho aparte de Occidente, de nuestra pequeña producción. Hoy día yo creo que casi todo lo que ya hemos puesto está hecho en China. Probablemente. ¿Ya? Sí. Y aquí mismo vemos toda esta tecnología en esto, o sea, hasta las ampolletas que hoy día no fabricamos prácticamente nada. Y yo creo que hay que reorientar la educación a algo más sencillo incluso, pero que tengamos una salida laboral, y eso lo vamos a ver mañana también en este centro penitenciario. Perfecto. A través de la escultura. Oye, Cris, en México la situación... Una pregunta, Doc, volviendo a algo que dijo hace un ratito. Usted ingresó a la reserva de la Armada. ¿Hace cuánto ingresó a la reserva de la Armada? Postulé ya hace poco más de 5 años ya, y hice el curso el 2023. ¿Y qué grado tiene ahora? Uno se recibe como guardia marina, que es el primer grado dentro de la oficialidad. ¿Ya? Y después tiene que pasar tiempos, después reuniendo una serie de requisitos para ya embarque. No, sí lo entiendo. Le preguntaba, porque yo soy oficial de reserva de la Fuerza Aérea, por eso le preguntaba. ¿Y por qué eligió la Armada dentro de la fuerza de reserva que está el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea? ¿Por qué le gustó la Armada? Bueno, porque la verdad es que el mar es un medio que a mí me encanta, ya todo lo relacionado con el mar. Chile además es un país marítimo, no tiene, una costa gigantesca, y el 95% de nuestro comercio es vía por mar. El mar es esencial en Chile, ¿ya? Y la verdad es que también me gusta la navegación, prácticamente todos los deportes acuáticos en general, y entonces me siento muy vinculado. Creo que el mar tiene una importancia para Chile impresionante. De hecho, incluso en casos de conflicto, quien no domina el mar no tiene ninguna posibilidad hoy día de ganar un conflicto. Entonces, todos los suministros, el comercio, los suplementos, efectivamente son por mar. Y eso fue, por ejemplo, la guerra del Pacífico que tuvo Chile fue absolutamente determinante. O sea, Chile no tenía, cuando Chile consiguió efectivamente dominar el mar, porque tenía en ese momento la flota peruana era superior a la chilena, tenía 2 acorazados fantásticos, recién construidos fuera del país, blindados, o sea, fuera de Perú, y efectivamente quien domina el mar, efectivamente puede desplazar sus tropas y tener efectivamente... no solo en el conflicto de Chile, recordemos también que el conflicto de las Malvinas, Argentina lo perdió porque no pudo controlar el mar, y los ingleses controlaron el mar, y la logística argentina no pudo llegar, y los soldados se les murieron de hambre. Pero qué bien, o sea, ya está próximo a ascender a subteniente. 2 años ya le debería tocar. Así es, pero por eso es y todo. Yo entiendo que, por ejemplo, estamos en un tema de una economía más ajustada, con muchas restricciones, etcétera, pero efectivamente siempre dicen que la paz hay que ganarla. Para tener la paz en un país completo, hay que estar preparado, tristemente, para una guerra. O sea, esto nunca... cada debilidad de un país siempre hay un oportunismo que lo aprovechan otros. Nosotros efectivamente no podemos desatender la formación ya naval, militar, aérea que tenemos, y además estamos en un momento en el cual hay una restricción incluso económica, cuestionamiento de los presupuestos, y eso espero que en algún momento los que se encargan de esto lo tengan absolutamente en cuenta, porque somos más vulnerables en este momento. Chile está
empieza a tener desventaja. Perú que es un gran país, tengo grandes amigos, y lo mismo con Argentina, pero a veces las convivencias regionales en todos los países siempre hay fricciones, ¿no? Por intereses, minas que están en la frontera, mil cosas, rutas marítimas, etcétera. Entonces, los puertos. Efectivamente. Entonces, en general, Perú es un país que está creciendo económicamente, le va a quitar el puesto que tenía Chile respecto a exportador de fruta, tiene ahora un megapuerto fantástico, va a aumentar el comercio, o sea, Chile empieza a tener un rol secundario ya en esta zona sur, y eso es lamentable. Y bueno, y Argentina está con una economía que está creciendo de forma brutal, se está llenando de inversión extranjera, le han dado estabilidad al país, y aquí estamos todavía un poco contemplando y mirando un poco por balcón. Nosotros gracias a este último gobierno hemos pedaleado para atrás bastantes años. En vez de avanzar con un crecimiento al 0%, es difícil poder seguir avanzando. Entonces, esto nos hace vulnerables, nos empobrece, y esto es algo que es importante considerar, porque no es un tema solo, esto no se vive solo de ilusiones o de fantasía. O sea, la realidad hay que trabajarla, y eso a veces que yo creo que está muy bien, y hay que repartir muchas cosas, mejorar la economía, pero en mi opinión solo hay un tipo de economía. Todos queremos un país mejor, el centro, la derecha, la izquierda, todos queremos un país mejor, y administrarlo a nuestra manera. Y yo creo que hay que buscar la forma de que la riqueza se reparta, pero solo existe una fórmula de generar riqueza, que es el capitalismo y el libre comercio y el libre mercado. Exacto. Y eso lo ha entendido incluso la China antigua comunista, que hoy día ya no es comunista, le queda el nombre, pero solo se genera riqueza con capitalismo y libre mercado, que aumente la competencia, etcétera. Y después repartamos, ya en la medida o en paralelo. Pero eso es lo que ahora empezamos a tocar. Veía un poco que quieren abolir la UEF, hasta el propio ministro de Hacienda salta diciendo eso va a ser un desastre, o sea, la estabilidad, o sea, ¿qué van a hacer? Abolir la UEF, y ahora los créditos hipotecarios van a ser impagables, porque como es incierto, van a poner unas tasas que en el fondo van a restringir y frenar toda la deuda hipotecaria. Entonces, esto no es un tema esto hay que pensarlo muy bien, y Chile tenía unas bases económicas buenas, muy buenas, y el asunto es que yo creo que hay que conversar la forma un poco de repartirlo con más sociabilidad, como se pueda llamar, pero con trabajo duro. Un país no vive como vivió Argentina, a punta de bonos y de regalías. Se están haciendo justamente el camino contrario, están reduciendo el gasto un poco desmesurado del Estado, están ordenando el país. La gente ya, lo que pasó aquí con las licencias médicas, lo vemos. Si empezamos todos a abusar de estas facilidades, que todo se permite, la verdad es que nos transformamos en un abuso. Tristemente somos adultos, pero necesitamos cierta tutoría, y la tutoría del Estado para esto nunca ha funcionado. La economía en Rusia, mientras fue comunista, fue un desastre, o sea, murieron millones de personas de hambre. Wow. En China lo mismo, pero bueno, espero que los chilenos podamos aprender un poquito, revisar un poquito la historia, porque hay ideologías que efectivamente pierden la memoria al respecto. Estamos con el doctor Héctor Valdés, tremendo invitado, porque vamos a hablar de esto y mucho más. Vamos a un pequeño corte y volvemos de inmediato con mucho más del doctor Valdés. Que cambiará el juego para siempre. Uniendo la entretención en un solo lugar. Solo aquí, cada apuesta se convierte en un mundo de beneficios. El juego comenzó. Bienvenidos a la Casa de las Leyendas. Bienvenidos a Jugabet. Únete a la Casa de las Leyendas. Regístrate en jugabet.cl. Pero qué tremenda canción, señor. Con esta canción estamos abriendo el segundo bloque con un invitado extraordinario que siempre es bueno agradecer, porque el doctor Héctor Valdés nos vino a visitar hoy día a la radio desde España. Él está con mucha actividad por el tema de la muestra de esculturas que tiene el día de mañana. Y anticipándonos a eso, vamos a hablar de una empresa que nos da anticipación en seguridad
anticipación en crisis para mantener la continuidad operacional bajo la excelencia operacional. Grupo Velator.cl, una empresa seria, una empresa que de verdad te ayuda en toda tu área de producción, todas las empresas que tienen productividad y que tienen grandes equipos de personas separados por distintas áreas, es muy importante mantener la continuidad operacional. Y la continuidad operacional tiene que ver con la excelencia, con la forma como se hacen las cosas. Para eso y mucho más, Grupo Velator.cl, diríjase usted, señor dueño de su empresa o compañía, vea en Grupo Velator.cl todos los servicios que esta empresa presenta y créame que va a tener un cambio en toda su tarea productiva. Grupo Velator.cl, un saludo cariñoso a Cristian Martínez y a Filipe Valenzuela, creadores de este método de excelencia operacional bajo anticipación. Así que estamos aquí con el doctor Héctor Valdés. Hemos hablado sobre identidad, sobre patrimonio cultural, porque la escultura que él ha llevado a cabo haciendo un poco imágenes de los próceres de nuestra patria, de nuestro mar. Pero quiero pasar a un tema que también tenemos que aprovechar ya que lo tenemos acá. Tengo en la pauta, muy pendiente, un par de preguntas que nos hizo nuestra productora mujer, Caro, y que ella hace aquí algunos íconos que estuvo sacando, por ejemplo, de un estudio que hace poquito hizo la empresa Activa Research. Dice, los chilenos dejan de sentirse jóvenes a los 42 años. ¿Lo ve reflejado usted así, doctor Valdés, en sus consultas? Sí, es así. Efectivamente, ya una persona es curioso, uno que ha pasado esa edad se da cuenta que uno afortunadamente se siente muy bien, incluso pasado los 60 y 65 también. Son crisis un poco, yo creo que un poco, digamos, temporales, de cierto momento hasta que use un pequeño ajuste. Obviamente se van asumiendo nuevos papeles de responsabilidad, ya tiene los hijos criados, tristemente a veces puede haber un divorcio, hay que rehacer la vida, entonces la gente empieza en algún momento con los 25 años, la gente trabaja de una manera a veces desmedida, de repente ya tiene los hijos adolescentes, te das cuenta que necesita un poco también mirar hacia adentro y quererte un poco más, hacer un pequeño viaje, practicar un deporte y también empezar a sentirse vigente. Y entonces los hombres empiezan, por ejemplo, también a hacerse, por ejemplo, las bolsas de los párpados cuando aparece, o se pierde un poquito de pelo, o aparece un poquito de un abdomen. Y después ya de los 50, también a veces los hombres, por un tema hormonal, nos va bajando la testosterona, aumenta proporcionalmente el estrógeno, y entonces acumulamos un poco de grasa donde antes había músculo, por eso a los hombres les crece el busto. Claro. Entonces nos ponen un poquito pechugones. ¿Ya? Entonces se tapan con una polera, y entonces empieza a surgir una necesidad también de minimizar esto. Entonces hay lipoaspiraciones, hay tratamiento de las bolsas de los párpados, hay un tratamiento en la papada, y eso es un poquitito lo que sucede. Y ya mucho más es que ya tristemente a veces hay un divorcio con 50 años o más. Claro, es rara la ocasión, reconozco, porque la belleza de la mujer es enorme y la mujer también tiene una herramienta de seducción. El hombre, bueno, hace actividad física, es un poquito marcada su musculatura, pero la mujer usa maquillaje, tintura de pelo. Claro, tiene muchos factores a los cuales acudir. Lencería, la ropa va, o sea, la mujer es un ícono de belleza y que también, afortunadamente para los hombres, disfrutamos lo que hacen ellas. Entonces ellas efectivamente son, y eso se da en la naturaleza también, ¿ya? Y sorprendentemente en algunos momentos, en algunos casos es al revés, o sea, hay que esa atracción que existe animal, ya por así decirlo, lo vemos en el pavo real, es al revés, el pavo que despliega unas plumas enormes para llamar la atención, o sea, va innato en la mujer el verse más atractiva y bonita. Entonces, bueno, el hombre normalmente cuando tiene una segunda pareja, claro, normalmente al principio cuando sales del colegio, la universidad, las parejas son dentro de un rango 2 años de diferencia, porque es lo habitual, pero cuando ya pasas de los 50 años y se establece una nueva pareja, el hombre busca la belleza de forma, o sea, prioritaria. Hay hombres que buscan otro tipo de pareja, pero generalmente es un pareja más joven. Y la mujer también busca un apoyo de un hombre maduro, ya no quiere ese lolito un poco más, a lo mejor más de más fiesta o más irresponsabilidad, que está muy bien a esa edad. Entonces busca más estabilidad, y esa estabilidad la ve en un hombre 5, 8 o 10 años mayor. Entonces, claro, hombres con 10 años de diferencia con su pareja, claro, la notan en la fotografía y también concurren a la consulta para minimizar esa diferencia entre la IA, la foto con IA y la foto normal.
Cristian, como actor, me imagino que tú estás súper vinculado también, no tanto al tema de cirugía, sino que al tema estético, porque en el fondo tú trabajas harto con la parte estética también, ¿no? Sí, yo todavía no me he metido cuchillo, si algún día lo necesitara. No hace falta aún. No sé si lo haría, pero yo, claro, retomando todo lo que decía el doctor, a mí me pasó que, claro, a los 45 años yo decidí correr mi primer Ironman, lo cual era un entrenamiento físico muy duro. Hoy día ya me estoy preparando para mi 8º. Wow. Y eso me ha permitido, claro, a una edad en donde uno venía bajando toda la producción de testosterona, uno venía envejeciendo, uno venía con más grasita por la andropausia y el exceso de estrógeno. El exceso de deporte y la actividad física y la suplementación y todo eso me ha hecho ir combatiendo esa curva, nivelándola un poco. Y hoy día yo a los 51 años me siento incluso mejor que cuando tenía 40. Wow. Pero porque yo tomé una medida activa para ir en contra de eso, porque a los 45 ya la curva va para abajo y yo dije, obviamente tengo que combatirlo. Y todo lo que decía el doctor, la caída del pelo, la baja de testosterona, el exceso de DHT, que es la de hidrotestosterona, los estrógenos, todo eso uno se lo va nivelando. Yo me cuido que no se me caiga el pelo, voy también a lugares donde uno se hace tratamiento en la piel para mantenerla bien, pero también porque es parte de mi trabajo y también porque me quiero ver bien, sentir bien y estar bien, pero también uno puede hacerlo proactivamente a través también del deporte, de la alimentación. Y también si llega a necesitar una intervención quirúrgica, obviamente hacerlo, porque cuando uno se ve bien, se siente bien y eso es parte también de la autoestima. Así es. Y yo tengo una pregunta que no puede pasar desapercibida. ¿Qué similitud hay, Doc, entre todo el tema de la escultura que usted hace, trabajar con las manos, prospectar el cómo va a terminar la escultura, a lo que es una cirugía allá en pabellón? ¿Cómo se juntan esas dos cosas? Mira, la mirada es la misma, la mirada de cómo enfocas, digamos, un cuerpo humano o una masa de arcilla que quieres representar algo, o una persona, o un objeto, etcétera. Ahora, reconozco que la escultura la practicas con mucha más relajación, porque claro, la cirugía es brutalmente estresante. No puede salirte nada mal, tienes en medio la vida de una persona que te ha confiado su vida, que quiere despertar perfecta la anestesia, se inflame poco, no puedes tocar un nervio, entonces claro, eso es, siempre te digo, la cirugía es por otra parte muy adrenalínica, compartiendo un poco lo que hace Cristian. Yo creo que cuando él corre, efectivamente, él siente que tiene que estar cada fascia, cada grupo muscular bien entrenado de forma pareja y perfecto, que hay una sincronía para poder realmente alcanzar una meta. Entonces va atento a todo, que tu alimentación ha sido perfecta, que el entrenamiento ha sido perfecto, que los tiempos sean perfectos. Y entonces en la cirugía pasa algo similar. Para mí una cirugía es como la sensación que tiene un piloto corriendo la Fórmula 1, que yo creo que le puede pasar también a Cristian cuando está corriendo efectivamente una etapa, porque cada segundo cuenta, o sea, cada segundo en el cual tampoco puedes tú equivocarte, cometer un error, no ver algo que está ahí justo ahí debajo, un vaso, una arteria, una vena, que puedes dañarla, y entonces un nervio. Entonces vas con una atención focalizada un 100% de lo que estás haciendo, y por otra parte es muy adrenalínico. O sea, yo creo que por eso lo comparo con eso, como una carrera, ¿ya? Ironman o Fórmula 1, porque en el fondo, y eso es también muy adrenalínico, yo creo que como el deporte intenso que practica Cristian. O sea, en el fondo después es duro, pero también eso lo necesitas, claro, y lo mantienes. Entonces, entonces eso tiene eso que es el mismo objetivo, pero que la escultura lo haces mucho más relajado. Si hay algo lo puedes rehacer de nuevo, claro, tienes tiempo. Además, en la cirugía vas contra el tiempo, tienes que acortar lo más posible. No puedes estar pensando y sacar una cirugía en 8 o en 10 horas, porque hay riesgos para el paciente, por anestesia, por trombosis venosa, una serie de problemas. Entonces, estás contra el tiempo. En la escultura vas más relajado, pues eso lo dedico a hacer los fines de semana, es parte, yo creo, de mi terapia. Y además la cirugía tiene el inconveniente
en que tus márgenes son muy estrechos. Es decir, si viene una persona a encargarme, qué sé yo, un cambio estético en el rostro, mi margen de volumen es 1 centímetro. O sea, yo una nariz ya para cambiarla de posición puedo adelgazarla, qué sé yo, milímetros, o la nariz cambiarla 1 centímetro. Tengo un margen estrecho. En cambio la escultura, el margen es infinito. Soñar. Entonces eso es lo entretenido que tiene. Entonces aprovechas un poco, diría yo, lo mejor de los dos mundos, y la escultura se me ha facilitado muchísimo justamente por eso, porque después de tener esa tensión, esa presión y ese estrés en una cirugía, la escultura para mí es literalmente muy relajante y es un paseo. Qué bonito poder hacer eso. Una pregunta, hoy en día los hombres están accediendo más a la cirugía más que antes. Absolutamente. Están mucho más que antes. Antes era como casi ilógico que un hombre se hiciera algo. Hoy eso ha crecido mucho, ¿cierto? Mira, yo recuerdo en mi inicio, venía un paciente hombre a la consulta, ¿ya? Y entraba así. Entraba y se sentaba, entraba con gafas de sol, también sombrero, la solapa aquí levantada aquí arriba, ¿ya? Como ocultándose. Y con los ojos aquí para que no lo viera nadie, ¿ya? Claro. Y con una vergüenza terrible. Hoy día los ves en la consulta mezclados con la gente que puede estar esperando, que son mujeres, desenfadados, charlando con la recepcionista, haciendo una broma. Claro. La verdad es que hoy día el hombre, te digo, qué bien que se ha quitado ese complejo, porque es un derecho también. O sea, no tiene por qué aguantarse ni la papada ni la fuerza de los párpados. Entonces, es algo que no es culpa de él, es un evento que a veces es genético, hereditario, y efectivamente... es como ir al dentista. Yo creo que nadie hoy día se avergüenza de estar en el dentista. Pues lo mismo ha pasado ya con toda la gama de tratamientos. ¿Y la cirugía más común en los hombres es papada y párpados? Mucha bolsa de párpado y los párpados superiores, mucha papada, mucha la retirada de la grasa del busto y también un poco de cintura. Yo diría que son las más frecuentes. Y sobre los 55 y 60 años están haciendo muchísima cirugía también ya de un lifting, de rejuvenecimiento, de verse, que yo 10 años más joven, más descansado, más fresco, etcétera, porque también... Claro, sobre todo por lo que hablaba usted en el principio, que muchos hombres que a los 50 o 60 se divorcian y buscan una mujer más joven, también quieren verse... Más jóvenes. No parezca el papá de la novia. Más frescos, sí. Claro. Que se diga papi, pero en un sentido más cariñoso, no que sea literal. Claro. ¿Y de las mujeres, cuál es la operación más común? ¿Bustos? La mujer tiene, la pobre sufre muchísimo con el tema de los embarazos, ¿ya? Mujeres fantásticas, estupendas, claro, llega el primer embarazo y yo te digo segundo, tercero, y en muchas ocasiones pierde la cintura, hay flacidez de la piel, y en eso tenemos que entenderla. Entonces son busto y abdomen, son las dos cirugías más frecuentes de la mujer, justamente por los embarazos. Entonces, yo siempre lo recomiendo en general hacerlo cuando ya han terminado cuando han decidido no tener más hijos, sobre todo el abdomen. Cerrar la fábrica. Sí, y ahí ya hacemos recomponemos todo el estrago de la bonita fase del embarazo, pero y después ya a cierta edad también comienza un poquito con la bolsa de los párpados, rejuvenecerse un poquito el rostro, y la verdad es que en general hoy día tenemos que contemplar que tanto mujeres como hombres se nos ha alargado mucho la vida. O sea, una abuela cuando éramos pequeños, o sea, no iba a la playa, o sea, claro, ponerse traje de baño era como ser esta señora está un poco trastornada. Hoy día, 60, 65, 70 y 75 años, la mujer la ves no solo con traje de baño entero, la ves de bikini en las playas. Y eso es una maravilla, porque se ha alargado la vida, la ves trotando, andando en bicicleta, haciendo gimnasia, yoga y de todo. Cuando se enviudan a veces también, pareja nueva. Antes era como socialmente un poco inaceptado, y hoy día la mujer afortunadamente también disfruta más. O sea, voy a repetir algo que alguna vez también lo he dicho, y es que cuando hace 50 años, cuando éramos niños, o sea, si es nada, o sea, hace 1 o 2 generaciones atrás, la esperanza de vida de Chile era 60 años, ¿ya? O sea, la media, todos tenemos algún abuelo que vivía 80, 85, pero eran casos más excepcionales, porque el promedio ya eran poco más de 60 años. Hoy día estamos ya acercándonos a los 80. Eso significa, o sea, rondeando los 80. Y además la calidad de vida de esos 60 años, porque ya a los 50,
yo me acuerdo cuando yo era chico, y todos estamos más o menos sí. cerca, pero cuando nosotros teníamos 10 años, un señor de 50 era un abuelito, y se vestía como abuelito, y caminaba como abuelito, y tenía cuerpo de abuelito, y vida de abuelito. Y cuando tenían dolor de rodilla, era un viejo. Y teniendo dolor de rodilla o dolor de cadera, que es frecuente también, usaban bastón. Hoy día no ves bastones por la calle. A no ser que tengas porque algo, digamos, tienen mayor. cirugía de rodillas y tienen prótesis de cadera cuando hace falta. Claro. Entonces, esa es la calidad de vida que afortunadamente, nos ha dado la medicina, y estamos apuntando a los 80 años, 85, o sea, no como alcanzar la edad, la gracia justamente lo que afortunadamente está sucediendo, que la gente tenga actividad física, tenga sexo con 80 años, que pueda andar en bicicleta, hacer deporte, pueda tener pareja, puede reenamorarse. Y esa era la gracia de llegar a los 80, porque si vamos a llegar a los 80 con 10 medicamentos, bolsa, claro. Entonces, claro, efectivamente, entonces no valía la pena. Creo que hoy día vivir sobre los 80, 85 y 90 años, cada vez afortunadamente vale la pena más. Vamos a continuar con este tema. Dijo una parte muy importante, que es el sexo a los 80 años. Ahí vamos a retomar, lamentablemente el tiempo aquí pasa volando con un invitado de este tenor, así que vamos a una pausa y volvemos. Vámonos. Hoy día te has lucido, Pablo, con la música, ¿eh? Tercer bloque de ellos, y ¿cuál canción mejor que la anterior? Bueno, estamos aquí con el doctor Héctor Valdés, estamos acá con Cristian de la Fuente hablando de esculturas, de cirugías, cómo los hombres han... Además, muy importante porque el doctor Valdés mañana sí, tiene la exposición que por primera vez se muestra en un centro penitenciario que es Niños Olvidados. Así es. En todo este seminario que es la ruta de reinserción, experiencia y desafío que es organizado por Gendarmería de Chile. Así que mañana es muy importante porque está esta exposición que nace en cierta forma como una crítica al ex Sename y que el doctor mañana tiene esa exposición. Estamos aquí hablando de eso, estamos hablando también de su trayectoria como un gran cirujano plástico. Ya me acabo de enterar que además es oficial de reserva de la Armada, entonces más lo quiero todavía. Compartimos eso en común. Y bien, Doc, cuénteme, mañana cuéntenos un poquito más de esa exposición para la gente que se está incorporando. ¿La gente puede ir a verla? ¿Es una exposición cerrada? ¿Está abierta al público? ¿Cómo es esta exposición? Esta es una exposición cerrada para el centro penitenciario, pero la Gendarmería está organizando efectivamente, va a hacer visitas seguramente de centros de otros lugares o de familiares. Perfecto. Para que puedan disfrutarla. Es primera vez que se hace una exposición al interior de este centro penitenciario. Hay un trabajo de intentar trabajar, de trabajar por una reinserción efectiva, ¿ya? Y bueno, de lo que tocaremos mañana es que todo aporte es bienvenido, aunque en mi opinión la reinserción ya llega tarde, es bienvenida. O sea, esa reinserción que que pretendo que apoyo a que el Estado lo haga. Mañana hay 30 pequeñas pymes que exponen y presentan el trabajo que hacen de clases, de cursos de distintas áreas. Vuelvo atrás, ojalá también lo pudiéramos hacer no solamente cuando una persona, por abandono social, por así decirlo, por falta de posibilidades, por estar en un mundo donde es tan fácil ganar un dinero, ya a veces robándose un celular, efectivamente puede ganar lo que gana una persona trabajando todos los días, trabajando 6, 8 horas diarias, el mes completo. Entonces hay que tener mucha ética ya para hoy día, no tentarse y saber dónde tiene que estar la ética personal. Y eso tenemos que trabajarlo en los colegios. Entonces mi posición mañana va a ser fantástico que lo hagamos ahora, y hay que hacerlo con la gente que ya incurrió en faltas que le han privado la libertad, pero tenemos que ir mucho más atrás y tenemos que ir a los colegios.
en los colegios de todo tipo. Claro, lo que dice usted, Doc, y que lo dijo al principio del programa, es muy cierto. Está bien hacerlo ahora, está bien hacerlo con la reinserción, cuando alguien ya se ha desviado el camino, ya ha cometido un delito, y tratar de reinsertarlo, pero qué bueno sería hacerlo desde la génesis, desde el inicio, desde los niños, los jóvenes, para que cuando salgan del colegio tengan algún talento, tengan un oficio, claro, como decía, coser, cocinar, carpintería. Además, todos esos oficios que son los únicos que se van a poder quizás mantener en el tiempo y que van a ser más difícil que la inteligencia artificial los quite, porque uno cada vez ve que va a los aeropuertos y la gente que atiende en los counters está desapareciendo porque hay máquinas automáticas. En los bancos cada vez hay menos cajeros. Los peajes, ya no hay la persona que cobra el peaje. Los parquímetros, se están yendo la gente. Entonces, empezar a crear oficios que tengan que ver con la manualidad, con el arte, con el arte de cocinar, de coser, de pintar, de hacer esculturas, de tallar. Y con eso, cuando la persona salga del colegio y quizás entre ya a la fuerza laboral y vea que no hay trabajo, pueda él mismo, a través de su trabajo, de su arte, poder crear un sustento para él y su familia y no caer en la delincuencia. Claro. Doc, estas esculturas que usted tiene en relación a los niños olvidados, ¿están inspiradas en niños reales olvidados? Sí, están inspiradas en niños que, bueno, por distintas razones he buscado imágenes y también fotografías de niños, incluso algunos que vemos en la calle durmiendo, ya tirados, o incluso o niños que están pidiendo, niños que los ves caminando en un basural, sin perspectivas. Entonces, esas son las imágenes que han inspirado efectivamente esta figura, ¿ya? Y hay niños, la escultura se muestra niños desde aproximadamente los 6 años de edad hasta niños como de 14, esa es la representación que hay de ellos. Y la verdad es que es una exposición bastante dura, conmueve bastante. Estoy muy orgulloso de las críticas han sido que efectivamente conmueve, porque la verdad es que ves un metal, ves un hierro, o sea, son de bronce, pero ves que la escultura, la verdad es que la miras y te llega, y esa era la intención. Que cambiemos, te puedes creer que teníamos una legislación de infancia que tenía casi 20 años y que estaba funcionando pésimo, se está cambiando parcialmente, en mi opinión, porque siguen habiendo el abandono de una madre que no puede mantener a su hijo porque cayó en drogas, o lo maltrata, el padre los abandonó. Entonces son tantos los problemas que hay ya, los embarazos no deseados, los embarazos que también que van a término y que la madre o practica un aborto o simplemente este niño casi lo deja en la puerta de algún sitio público. Y entonces tenemos un problema social importante, pero que no se puede legislar solamente con decreto. O sea, necesitamos involucrar un poquitito a muchos actores en la sociedad. Tú sabes que esto no estamos hablando de 5.000 niños, estamos hablando de casi 1 millón de niños. O sea, 700.000 niños, casi 1 millón, casi el 5% de la población de Chile, ha estado en un centro del Sename. Estos niños no han tenido la mano, no ha tenido una persona que prácticamente excepcional, que les lea un cuento, que les dé un beso en la mejilla o en la frente para dormirse, que no ha tenido esa sensación de cariño. Ha tenido funcionarios ya que hacen lo mejor que pueden, muchas veces no, ha habido mucho maltrato también a estos niños por falta de amor, castigos físicos, han habido asesinatos al interior del centro del Estado, y la verdad es que por eso es que también tenemos que verlo desde una forma de comprensión. No es fácil, realmente son tantos los flancos que tenemos, es tan difícil hacer un país. Sí. Es tan difícil hacer un país realmente que funcione con economía por una parte, que sea una máquina de producción de bienes y servicios y que se trabaje con ilusión, y por otra parte también que existe un reparto ya lo más equitativo posible. Yo siempre digo que cuando también gobierna la izquierda es porque la derecha lo ha hecho pésimo, ¿ya? Y en eso también mi crítica a la derecha, porque también hubo momentos que, en mi opinión, se ha defendido demasiado casos que, o sea, no sé, casos de falco, falta de pago de impuestos, etcétera, o no asumir las obligaciones. Que el mismo sicario que salió hace un par de días salió libre por una falla ortográfica del nombre, eso ya es una cosa. No y entonces nombre, también, claro, entonces han habido todo este tipo de, han habido errores a derecha y a izquierda. Claro. Pero hay dos críticas grandes que yo hago. Una,
A la derecha creo que le ha faltado un poco también de más, o sea, cuando empezamos vemos que, o sea, falta de sensibilidad en parte, o sea, cuando veo que un ministro dice que para evitar el alza del metro hay que levantarse media hora más temprano cuando hay que se levanta a las 6 de la mañana, eso ya desató una falta de sensibilidad absoluta, ¿ya? Pero por otra parte, yo critico mucho también, y por eso ya están mis preferencias de lo que es un poco, porque la política lo que es simplemente es una intención de quién administra nuestro país, ¿ya? Pero mi crítica a los sectores de izquierda, que tengo muchísimos amigos, ¿ya? Y por supuesto también pacientes y amigos en sectores de izquierda de la política, es que cuando fue el estallido, la verdad es que la izquierda en general, de cierta manera, no es que haya avalado, pero permitió que siguiera adelante. No vi ninguna figura de izquierda que hubiese tomado el micrófono, que haya ido a la radio y digo, basta, el país no se destruye, queremos echar al presidente, hagamos una huelga general, no vaya mañana a trabajar, pero nadie destruye ni el metro, ni las estaciones, ni los semáforos, nadie destruye Chile. Entonces esa es una deuda que tiene con la sociedad, de haber permitido de cierta manera esa destrucción multimillonaria que hemos tenido en Chile. Entonces hay responsabilidades de ambos bandos, pero sigo creyendo en que el libre mercado, la libre competencia, el premio al esfuerzo es lo que primero saca al país adelante. Y entonces, bien, esperemos que esto se consiga y que, bueno, que tengamos un país próspero, porque en este momento tuvimos un país próspero. Se pueden hacer todo tipo de críticas respecto al reparto. Bien, posiblemente mal repartido, hay que hacerlo mejor, pero no se va a generar nunca riqueza sin una economía de mercado. Tenemos que ver cualquier país, es que Chile no es Cuba, bien, pero es que la ideología del manejo de la economía es el mismo. Lo veo incluso en los países europeos donde gobiernan economías más socialistas, o sea, son países que van perdiendo el tren ya del desarrollo. Lo veo en España. España, la verdad es que era un país mucho mejor posicionado económicamente en el mundo y ha perdido muchos puestos. O sea, en España hay hoy día muchísimo desempleo, una carga del Estado brutal porque trata de mantener una economía artificial, pero se le van las inversiones, prefieren irse a Polonia, a Rumanía, a Hungría, donde hay más estabilidad y más rigidez en el sentido de más exigencia laboral, y empiezan a transformar a los países como fue la Argentina del peronismo o del kirchnerismo, bonos por todas partes, por doquier, y entonces, pero no es, el progreso significa esfuerzo, el progreso de un estudiante necesita esfuerzo. Critico a grupos que, por ejemplo, han ablandado la educación. Un niño no puede pasar de curso si no tiene la calificación para hacerlo. Entonces, ¿cuál es ese incentivo de estudiar? Y entonces, ese esfuerzo. Y bueno, tratamos de hacer un país un poquito mejor entre todos. Y bueno, esto es no un granito, es un buen grano, es una bolsita de granos, porque en la medida que uno también va ayudando con el relato de esto va a ir funcionando para arriba. Dígame. Sí, Mauro, y Niños Olvidados es una exposición que mañana se hace, como dijimos, en el centro penitenciario por Gendarmería de Chile, pero si la gente lo quiere ver, fíjate que lo encontré. Ah, mira. Tú vas a hectorvaldez.art, en hectorvaldez.art hay un PDF en donde, si tú lo puedes navegar, ves las obras, las esculturas de estos niños, que con sus distintos nombres y sus distintas representaciones. Está, por ejemplo, Desidia, Caminante, Abandono, que es una escultura muy, muy fuerte, muy, muy linda. Está Soledad, Miedo, Resignación, y vas viendo todos estos sentimientos, desconsuelo de todos estos niños. De verdad una escultura muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, en donde de verdad transmiten esos sentimientos que son lamentablemente los sentimientos que los niños tienen o tuvieron en el Sename, y que a través de esta escultura el doctor las plasma y las comunica. Así que también muy lindo, pueden ir a hectorvaldez.art, visitar su sitio web y verlas. Son realmente increíbles las esculturas. Lo felicito, gracias, doctor, de verdad. Muy, muy bonitas y transmiten mucho. Sí. Y transmiten mucho. Así que yo la verdad que ahora que soy a la gente a que la vea. Yo ahora que soy papá, que usted sabe, de una chiquitita que ya cumplió 4 años, pues con el doc tenemos una relación por medios de comunicación que nos hemos ido encontrando, nos hemos ido invitando y todo. Fue una persona que me apoyó mucho para el tema del estallido social. Hubo una llamada telefónica que tuvimos extendida donde el doc máximo. Ahí yo dije, este señor tiene una mirada
de altruismo total, y creo que mucha gente, le hace falta más gente así a Chile, para que construyamos un país donde por lo menos los niños no tengan necesidades de este calibre, donde por lo menos haya un platito caliente, haya cariño, haya una persona que esté a cargo, que pueda dar un cariño en la cabeza, que pueda levantar en brazos a un niño y darle el amor que necesita un niño, porque finalmente ahí está la base de todo nuestro futuro como país, como nación. Si no respetamos a los niños, menos vamos a respetar a los ancianos, y esto tiene que ver, es todo por un todo. Doc, le tengo una última pregunta antes de irnos. ¿Sus esculturas van a un aporte? ¿Cómo se pueden, o es una escultura itinerante? ¿Son esculturas que se van a ir moviendo itinerantemente? Sí, la verdad es que ¿están a la venta si alguien quisiera comprar una? Sí, pueden escribir a través de la página para digamos, interesarse, porque hay algunas reproducciones a veces también en resina que son más económicas que el bronce, que cuesta, la fundición tiene un importe mayor. Y pueden efectivamente escribir a través de la página y pedirlo. Y bueno, voy a aprovechar de comentarles. Yo me voy a poner a trabajar como indio a ver si le puedo comprar una escultura al Doc, porque me encantaron, pero bueno, no sé qué banco voy a tener que entrar a robar. Tengo una exposición que les va a encantar y voy a pasar el aviso, por favor, porque necesito que me ayuden a encontrar la sala. No es fácil a veces para un escultor igual buscar la sala, a pesar de que he hecho, por ejemplo... Busquemos una en México, Doc. Sí, pues. Busquemos una acá en México. Cristian allá en México, y yo me comprometo a buscarle una acá en Santiago. Acá en México el arte está increíble, las galerías, tenemos que buscar una acá. Yo estoy haciendo esculturas que también tienen una reflexión detrás. Y hay un problema social mundial, ya, por supuesto también local aquí, y también en México, y en Europa, en España, etcétera. Y dije, yo, la verdad que para hablar de estos temas, para volcar y ver qué vías tenemos a través de la escultura, tratar de debatir al respecto. Dije, quiero hacer un corrupto. ¿Cómo yo identifico un corrupto? ¿Cómo hago un personaje que uno lo mire y dice, es un corrupto, ¿ya? Y lo conseguí. Entonces ahí está el tema, entonces tú lo miras y es un corrupto. Y entonces estoy preparando la tengo lista, ya tengo 20 esculturas que hablan sobre la corrupción. ¿La corrupción por qué? Porque siempre se habla de la corrupción del empresario, del adulto, del médico, del juez, etc. Tengo varios personajes así corruptos. Y uno dice, también parte en la educación. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, que en estas pintadas callejeras que tuvimos, por ejemplo, en el estallido, gran parte de los anuncios, de los carteles pintados dice evade, ¿me entiendes? Y que en Chile casi la mitad del transporte público, el metro y el transporte de autobuses, la gente que lo utiliza no lo paga. ¿Qué es eso? Eso es un acto de corrupción. Si a un niño le enseñamos un poco que da lo mismo pagar el pasaje del metro, del autobús, y es la mitad de Chile, la mitad, esto no es algo excepcional. Claro, sí. Entonces, ¿qué va a hacer este adulto una vez que tenga un cargo en una empresa, donde sea, cuando vaya a pasar millones de pesos por su escritorio? Entonces, la corrupción también hay que atajarla y hay que enseñar ética, solidaridad, etcétera, en el colegio, ¿ya? Y entonces, tengo una exposición, que es primera vez que lo menciono aquí, la estoy preparando, o sea, están listas las obras. Estoy buscando una sala, ya, para empezar a pasear por Chile, para que reflexionemos. Perfecto. Cómo hacemos como país para sacudirnos nuestros males. De ese un gran mal. Con este cierre del doctor Héctor Valdés, muchas gracias por estar acá. Y nos tenemos que metan, que se metan a la gente, que la gente se meta a la página. Yo ya me la estoy navegando. Gracias. Hay un busto de Arturo Prat que está increíble. Y como dice el Doc, están en resina, entonces son precios más accesibles. De verdad, está muy lindo. Si alguien se interesa, que se meta a hectorvaldez.art. Perfecto. Y gracias, con este tremendo invitado y con esta conversación donde hablamos de todo, vamos a cerrar nuestro programa. Nos vamos. Que tengan una muy buena noche de jueves. Mañana, ya saben, la exposición, y nos vemos mañana en un siguiente capítulo de Ellos. Hasta luego, Cristian, y gracias. 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 En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción Carolina Flores.